Buenas tardes. En nom propi, en nom d'en Jordi Alberic, que comparteix amb mi la responsabilitat d'aquest programa i de l'equip de la Maleta Borbou, volia fer en primer lloc un agraïment per haver-nos confiat aquesta aventura, que va néixer un dia en el despatx del president Puig i que ha trobat en Dénia, al meu entendre, el lloc ideal, sota el lideratge de l'alcalde i del seu projecte de ciutat i d'un equip que ha creat un singular clima de professionalitat, de confiança, d'empatia i de complicitat, garantia de que comença una llarga aventura. ¿Por qué un festival de humanidades? Porque estamos viviendo, se ha repetido mucho la palabra incertidumbre, ¿no? Porque estamos viviendo mutaciones propias de un cambio de época, de unas dimensiones difíciles de precisar y con un impacto sobre lo que han estado elementos articulares de la experiencia humana de los últimos siglos. Como en todo momento de cambio, en que las formulaciones del futuro se proyectan sobre la confusión del presente, la mirada a las humanidades, aquella que quiere ser encarnada para dar voz a la complejidad de la experiencia humana, es imprescindible. Para que no perdamos el mundo de vista, en un momento en que las conciencias individuales se sienten a menudo desbordadas y la misma idea de lo humano quiebra. A veces una novela, un poema nos dicen más sobre la experiencia humana que el algoritmo o la ley científica. No olvidemos esta dimensión de la cultura y de las humanidades. ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy este debate? Sé perfectamente que no hay momentos fáciles en la historia de la humanidad y que puede ser un poco autocomplaciente pretender que siempre estamos en el momento más difícil, como si los demás no lo hubiesen hecho, ¿no? Pero sí que en los dos últimos siglos, lo que llamamos la modernidad, han marcado unos cambios desigualmente repartidos por el mundo que han producido, gracias al desarrollo científico, un indudable progreso material, con un crecimiento espectacular de la esperanza de vida y de los niveles de bienestar, especialmente en algunas de las regiones del planeta, no en el planeta entero, sin que todo ello haya impedido guerras, tragedias calamitosas y desgarramientos colectivos y personales inmensos. La generación de mis padres vivió la experiencia de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, de la que la Guerra Civil había sido una especie de ensayo. Mi generación ha tenido la suerte de vivir en Europa las llamadas 30 gloriosas, en que vivimos la ilusión de que el progreso era imparable y que estaba en nuestras manos el futuro. En los años 60 parecía que todo iba de cara. La caída del muro de Berlín venía a confirmar esta perspectiva, pero era un espejismo. Y con el paso del capitalismo industrial al capitalismo global y financiero, están moviéndose muchos elementos articulares de lo que había sido el marco mental sobre el que habíamos crecido. Con el desarrollo de las tecnologías digitales hemos entrado en el mito de la globalización imparable. La crisis de 2008 ha encendido las alarmas, la pandemia y el retorno de la guerra a Europa después de los Balcanes, ahora en Ucrania, nos ha acabado de descomponer los mapas mentales que habíamos configurado. De pronto descubrimos que no estamos constituidos como humanidad, que nos estamos cargando el mundo en el que vivimos y que el planeta empieza a dar señales de decir basta, que los marcos del Estado-Nación y la democracia liberal están en dificultades, que el poder económico está descontrolado y que las amenazas a la convivencia universal no paran de crecer, con el retorno incluso en forma de riesgo real del peligro nuclear, que estamos desarrollando tecnologías que pueden acabar desbordándonos y, por tanto, que tenemos que cumplir la exigencia de las humanidades, preguntarnos el qué, el cómo y el porqué de cada cosa. Y es este ejercicio al que queremos contribuir de manera modesta en esta cita con vocación anual. Hemos pasado de la ilusión del futuro a un presente continuo del que no sabemos cómo salir. Son tiempos acelerados en que los estados de ánimo van y vienen. Un día es problema la globalización imparable y poco después resulta que nos anuncian la desglobalización.
¿En qué quedamos? Ponemos un poco de pausa, intentamos una mirada sosegada y ir al fondo de las cosas. Estos son los buenos propósitos de este ejercicio. ¿Cómo queremos hacerlo? Enraonant, diríamos en catalán, una palabra singular que no conozco en otros idiomas, que es una especie de el hablar transitivo, una forma de razonar conjuntamente, ¿no? El razonar transitivo, una forma de razonar conjuntamente. Enraonar, asumiendo que somos humanos y nada más que humanos, y que ni dioses ni demonios, somos nosotros los que tenemos que pensar y reconstruir la moralidad. Sencillamente, convocando personalidades significativas de las ciencias naturales, de la sociología y otras ciencias humanas, de la filosofía, de la literatura, de las artes, a compartir conocimiento, experiencias, sensaciones, inquietudes, dejando por un momento las pautas de cada grupo para intentar entrar en un diálogo entre las diferentes miradas que buscan explicar el mundo. Y para eso hemos formulado 12 cuestiones que no repetiré porque están en el programa, que tienen que marcar los debates de estos días, en mesas interdisciplinares, intentando juntar disciplinas y perspectivas diversas. Temas centrales de nuestro tiempo: el hombre biónico, el cuerpo humano, las barreras territoriales, las migraciones, la necesidad de escuchar la historia contra cierto negacionismo del pasado, la urgencia de superar el modelo patriarcal que determina las formas de poder y la idea del mal, las ficciones en que intentamos dar sentido al mundo, el reconocimiento de otras especies que viven sometidas a la presunción del rey de la creación, la responsabilidad empresarial en el paso del capitalismo industrial al financiero y digital, de burgueses a ricos, el reconocimiento de la crisis ecológica sin fanatismos ni negacionismos, la salud global, el rol de las ciudades en la manera actual de habitar el mundo, los límites del poder y de los poderes, que en el fondo es la cuestión del mal, el drama de la libertad, como diría Rudiger Safransky. Abrimos así la agenda que tendrá continuidad en ediciones sucesivas del festival y con las citas intermedias que mantendrán la flama entre año y año. Para iniciar esta aventura hemos convidado a Theodor Kallifatides para que nos haga la disertación inaugural. Un escritor griego y sueco, dos caras de la cultura europea, que nacido en Grecia en 1938, el año 1964, emigró a Suecia. Y es testimonio directo del largo proceso que he descrito antes. Kallifatides ha publicado más de 40 libros de ficción, ensayo y poesía, construyendo una obra ejemplar de literatura encarnada, es decir, aquella que va al fondo de la experiencia humana, que tiene la fuerza de convertir en universal aquello que se ha vivido de manera singular e irrepetible. La inmensidad del alma humana es el título que Kallifatides ha puesto a su intervención. Me parece que es la mejor introducción a nuestra aventura en favor de las humanidades. Gracias. Hello. I'm sorry, no puedo hablar en español, pero la próxima vez. Mr. President, honorable authorities, señoras y señores, it is a great honor for me to stand here. Es para mí un gran honor estar aquí ante todos ustedes. Pero no solo esto, también es un deber. Vivimos tiempos difíciles, no es la primera ocasión. La humanidad ha experimentado muchos de estos momentos, pero ha sobrevivido hasta ahora. Porque siempre ha habido personas que han hecho lo que pensaban y lo que creían que era su deber. No sabríamos nada de una plaga que mermó a Atenas en tiempos de Pericles si el historiador Tucídides hubiera abandonado la ciudad como hicieron tantos otros. En cambio, se quedó en casa, se contagió, pero nunca dejó
de trabajar, escribiendo sobre lo que estaba ocurriendo. Sobrevivió y al mismo tiempo nos dejó valiosos conocimientos y también un ejemplo de lo que significa ser un ser humano. Yo me crié en los tiempos más difíciles que le tocó vivir a la Grecia moderna. La desastrosa guerra contra Turquía de 1920 provocó que 1,5 millones de griegos se vieran obligados a abandonar Turquía sin más que la ropa que llevaban puesta. Mi padre era uno de ellos y fue uno de los que demostró que no habían venido solo con la ropa que llevaban encima, sino también con considerables conocimientos, experiencia y principios morales. El ejército de inmigrantes impotentes que se convirtió pronto en una fuerza importante en la reconstrucción de Grecia. Pero la Segunda Guerra Mundial se acercaba. Y no creo que ninguno de los líderes políticos de la época pudiera siquiera imaginar la atrocidad del nazismo. Pero siempre ocurre lo mismo. Nunca estamos suficientemente preparados para enfrentarnos al mal. Más bien nos sorprende que la gente pueda actuar como lo hicieron los nazis y antes que ellos otros, desde el principio de los tiempos, desde Caín hasta ahora. El mal total es siempre una sorpresa, a veces incluso para aquellos que lo perpetúan. Mi pueblo en el Peloponeso fue ocupado por los nazis. Para empezar, la violencia no era muy dura. Los hombres del pueblo pues, se les obligó a trabajar en un aeropuerto provisional que la Luftwaffe necesitaba para la batalla de Creta. Mi padre fue una excepción. Fue detenido, torturado y enviado junto con otros. Todavía recuerdo el día en que lo transportaron en un vehículo militar abierto. No podía agitar la mano porque tenía las manos atadas a la espalda, pero podía sonreír y lo hizo. Le lancé unos higos secos. Era todo lo que teníamos para comer. Y poco después ni siquiera eso. Veo en la televisión imágenes de la guerra en Ucrania, los niños abandonados, las madres llorando, los ancianos impotentes, y recuerdo aquellos días de mi infancia. La Segunda Guerra Mundial sería la última, nos dijeron. Y les creímos. Ahora parece que estamos preparando la Tercera Guerra Mundial. Pero permítanme volver al pueblo. La situación se deterioraba cada día. Fue empeorando. Pronto la hambruna fue una realidad. El ejército de ocupación se llevó todo lo que había de comer. Fue peor para nosotros, los niños. Recuerdo cómo fue esto. Después de un tiempo de hambruna, pierdes todos los sentimientos. No solo las sensaciones, incluso las sensaciones físicas. No respondes al dolor. Un día me las arreglé para... pisé un pincho en el suelo. En circunstancias normales hubiera gritado, pero no sentí ningún dolor. Mi cuerpo estaba demasiado débil para reaccionar. Mi madre estaba confundida. Veía lágrimas en sus ojos. Mi pobre hijo, dijo. Pero mi abuela tenía una solución. Muy temprano, por la mañana, subió a la montaña junto con otras mujeres mayores y encontraron raíces silvestres comestibles, pero no para los niños tan pequeños como yo, porque no teníamos dientes todavía. Así que cuando volvieron, se sentaron frente a la iglesia, una al lado de otra, todas vestidas de negro, y masticaron las raíces hasta que se convirtieron en puré, ¿no? Y se acercaron a nosotros. De boca en boca nos fueron alimentando, como los pájaros. Mi abuela no tenía dientes, masticaba con las encías. Nunca he olvidado el sabor de aquella mezcla, todavía lo recuerdo. Era el sabor de mi abuela. Y así sobrevivimos. Y la guerra
continuó. Esa maldita guerra, era como la llamábamos. Todo el mundo lo decía. La guerra era la causa de todo el sufrimiento. En aquella época yo no sabía lo que dice Homero en la Ilíada. La guerra es la fuente de todas las lágrimas. Aunque no era capaz de entender por qué estábamos en guerra, por qué los nazis estaban en el pueblo, qué sentido tenía, deseaba que nada de esto hubiera ocurrido. Esa percepción tan temprana se ha convertido con el tiempo en parte de mi ideología. No más guerras. No resuelven ningún problema. Crean otros. No sé cómo va a acabar la guerra actual en Ucrania, pero de algo estoy muy seguro. Los países implicados y Europa en general van a quedar en muy mal estado, con economías colapsadas, millones de refugiados, miles de muertos y heridos. Los países más pobres de Europa, por ejemplo Grecia, se hundirán con fuertes préstamos y comenzará una nueva ola de migración europea, igual que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, que se luchó a favor de la democracia y la democracia ganó, pero la gente siguió emigrando o se quedó en casa y sufrió. Los países balcánicos, el Báltico, Rumanía, Polonia y Checoslovaquia quedaron bajo la tiranía de Stalin y el resto de Europa bajo el dominio estadounidense e inglés, mientras España y Portugal seguían con sus dictadores. La guerra se ganó, pero la que perdió fue la democracia. Así que, una vez más, no más guerras. Esta es la clave. Solo en paz podremos abordar nuestros problemas. No me fío de los políticos que un día exigen más dinero para armas y ejércitos y al día siguiente declaran su preocupación por el medio ambiente. No es racional, es una contradicción. La industria militar es uno de los mayores contribuyentes a la crisis medioambiental. Así que hay que iniciar un proceso de desarme. Y sé que esto no es fácil. Sé que necesitamos años, muchos años, antes de que pueda iniciarse un debate fructífero. ¿Pero tenemos alguna otra manera de hacer las cosas? Necesitamos un cambio de mentalidad. La guerra no es una solución para nada. Las armas son productos que no mejoran las condiciones de vida. Al contrario, cuanto más poder tengamos para destruirnos los unos a otros, más posible es que lo hagamos. Todavía estamos a tiempo de cambiar las cosas. Las guerras y las armas no son una condición de la vida humana, sino todo lo contrario. Pero es una tradición de pensamiento muy larga. Me atrevería a decir que es una forma de pensar masculina. Si estoy en lo cierto, esto significa que no es toda la humanidad la que comparte esta tradición, sino solo la mitad. La otra mitad, las mujeres, suelen ser las víctimas de la guerra, aunque a veces se las presente como la causa, como por ejemplo la bella Helena en la Ilíada. Pero ella no fue la causa, solo un argumento adecuado para navegar hacia Troya, la poderosa y riquísima ciudad de Asia. Fue el poder y la riqueza de Troya lo que hizo que los griegos hicieran campaña contra ella. Pero incluso antes de iniciar el viaje, debían ofrecer a los dioses una joven, Ifigenia, la más joven de Agamenón, para que enviaran vientos favorables. E incluso ofrecieron a una joven para esto. Incluso la hostilidad entre Agamenón y Aquiles, que es central en la Ilíada, está causada por una mujer. En pocas palabras, los hombres querían más poder y riqueza, y las mujeres y los niños iban a pagar por ello. Nada ha cambiado desde entonces. Los hombres mueren como héroes, las mujeres mueren como sus víctimas, y tenemos que cambiar esto. Las mujeres deben ser iguales como seres humanos. Aunque ha habido algunos avances en este sentido, todavía la situación de las mujeres en la mayor parte del mundo sigue siendo inferior a la de los hombres. El héroe de los hombres, entre los hombres, es el que mata a los héroes de otros hombres. La heroína de las mujeres es la que sobrevive a pesar de todo y se ocupa de todos, a veces incluso del enemigo.
Los ejemplos de heroísmo de este tipo no son tan comunes entre los hombres, pero existen. Y aunque sean excepciones o se perciban como tales, demuestran que es posible cambiar las actitudes y opiniones tradicionales. Permítanme darles un par de ejemplos de mi propia vida. Mi padre fue encarcelado por los nazis. Todos los días sufría una tortura sádica, su cuerpo se convirtió en una herida abierta y además los nazis practicaban el método de la falsa ejecución. Recogían a las víctimas muy temprano por la mañana, las colocaban contra una pared y les disparaban con tiros falsos. Durante un breve periodo de tiempo la gente no sabía si estaba viva o muerta. Muchos de estos prisioneros perdieron la cabeza. Otros encontraron la forma de suicidarse, pero mi padre encontró la forma de resistir, que por supuesto comunicó a los demás prisioneros. Se puso de pie sobre una pierna en el momento del fusilamiento y la idea era que si la pierna se caía, sabría que estaba muerto. Fue uno de los 2 supervivientes de su sección, en la que había más de 100 personas. Había muerto más de 100 personas, en realidad. Pero ¿de dónde sacó la fuerza? Se lo explicó a mi madre, pero no a mí. Pensaba todo el tiempo que en casa tenía a mi hijo pequeño. Ese era yo. No podía morir. ¿Quién iba a cuidar de él? Yo era un hombre adulto cuando mi madre me contó esto y fue realmente un shock entender el poder del amor de mi padre. La verdad es que yo nunca lo había pensado. Amor a los niños era el trabajo de mi madre. Ella era la que abría los brazos, la cercanía, todo lo que nos facilitaba la vida. Su trabajo era convertirnos en seres humanos. El trabajo de él era convertirnos en hombres. Es imposible no comparar esta situación con un episodio de la Ilíada, cuando la esposa de Héctor le ruega que no salga a luchar sola contra Aquiles. ¿Quién cuidará de nuestro hijo si te matan?, le dice ella. Esto es algo que oigo también en Suecia, en la actualidad, cuando muere un pescador en la familia y la mujer dice: ¿a quién le va a enseñar a mi hijo a pescar? Pero Héctor era un hombre y tenía que actuar como tal, es decir, matar o morir. Pero mi padre no era ningún héroe, era simplemente un padre, un ser humano con un deber imperativo: cuidar de su hijo. Tal vez fuera una revelación incluso para él. Tal vez fue algo que comprendió los días y las noches solitarias y espantosas en la cárcel. Quizá lo último que vio antes de que el sueño cubriera sus ojos fue el rostro de su hijo menor. Tal vez la forma insistente del niño en preguntar sobre todo ¿qué es esto?, ¿qué hace aquello?, le hizo sonreír. Tal vez eso fue lo único que le hizo sonreír. En estas circunstancias, morir era fracasar. Albert Camus dijo lo mismo. Entre mi madre y todos los demás deberes, elegiría a mi madre, declarando así que no hay otros principios más elevados que el amor por su madre. Sí, es posible elegir ser humano, aunque muy a menudo se considere como algo sospechoso e incluso algo traicionero. Muchos hombres lo han experimentado. Mi hermano mayor fue uno de ellos. Fue durante la Guerra Civil en Grecia, entre 1946 y 1949. Estaba haciendo el servicio militar. Su unidad había capturado a 2 jóvenes partisanos y les interrogó de la forma habitual en aquella época, de forma brutal y despiadada. Pero no dijeron nada. El capitán se enfadó y ordenó a sus hombres que las violaran a estas partisanas, una después de otra. Era una orden en tiempos de guerra. No obedecerla significaba ser considerado un desertor, lo que a su vez significaba
ser ejecutado. Así que los soldados jóvenes, entre 20 y 22 años, hicieron lo que el capitán les ordenó. Las mujeres lloraban, suplicaban, pero la violación colectiva continuó durante horas. Sin embargo, hubo un soldado que no participó. Este fue mi hermano. Se negó y fue condenado 2 veces a muerte por el tribunal militar. Pero tuvo suerte. La guerra terminó y se declaró una amnistía. Años después le pregunté cómo había encontrado el valor para decir que no. Y su respuesta fue muy sencilla. ¿Qué diría mi padre si lo hubiera hecho? ¿Veis lo que significa la figura del padre, ¿no? Una de las tradiciones más antiguas es reducir a las mujeres. Está tan arraigada en nuestra cultura que ni siquiera la vemos. La violencia contra las mujeres... La palabra es la misoginia, odiar a las mujeres. Y hay que cambiar esto. Es una idea desastrosa, equivocada, pero está muy arraigada en nuestra cultura. La violencia contra las mujeres es una guerra continua. En los datos estadísticos de Suecia, que bueno, al fin y al cabo es uno de los países más progresistas en esta materia, leemos que en los últimos 3 años, 15 mujeres al año han sido asesinadas por sus parejas actuales o anteriores. Los hombres siguen matando a sus mujeres. La misoginia sigue siendo la misma en todas las sociedades. Sí, hay gente que dice que no a la brutalidad, etc. El problema es cómo hacer que cada vez más personas elijan la humanidad en lugar de abusar del poder que puedan tener. Hagamos de la paz la nueva tradición. Yo no creo que esta sea una tarea difícil. Sin embargo, creo que se puede hacer, pero tenemos que organizar la sociedad de forma diferente. Theophrastos decía que la gente inteligente necesita pocas leyes. Nos hemos movido en otra dirección. Ahora mismo tenemos más leyes que nunca. ¿Y por qué? Porque ya no se espera de nosotros la moralidad. No la esperamos ni nosotros mismos. Así que imponemos unas leyes que nos dicen lo que no debemos hacer, pero no lo que debemos hacer. Todo lo que está prohibido está permitido. Es la moral legal y no es suficiente. También necesitamos saber lo que debemos hacer y por eso necesitamos un código moral. No es ilegal echar a la calle a una mujer pobre y a sus hijos porque no ha pagado el alquiler. Pero esto es inmoral y debemos saberlo. Por cierto, una de las primeras cosas que escribí cuando era adolescente fue sobre un caso así. Nunca he olvidado a la madre que lloraba y a sus hijos que intentaban consolarla. Las leyes no deben sustituir a la moral. Necesitamos 2 piernas para caminar y necesitamos valores morales junto con estas leyes también. Y por valores morales no me refiero a las de decirnos qué tenemos que comer, la cama y la mesa. No son cuestiones morales. Pero la empatía y la falta de ella sí lo son. ¿Y qué quiero decir por la empatía? La idea de que todos los seres humanos son iguales, y no solo ante la ley, sino que tienen derecho a vivir una vida libre de cualquier tipo de opresión, de cualquier tipo, económica o política. No es ningún secreto de que esto no es así. Por el contrario, cada vez hay más recursos económicos controlados por menor número de personas y de estados. Todo el mundo habla de los oligarcas rusos. Muy bien, pero ¿qué ocurre con los estadounidenses, los alemanes, los chinos o los indios? Oligarcas todos. A largo plazo, las sociedades injustas producirán más guerras y revoluciones que no resolverán ningún problema, sino crearán otros nuevos. No estoy proponiendo una especie de comunismo mundial,
Pero sí, estoy proponiendo una especie de solidaridad mundial. Nadie pretenderá quedarse con la mayor parte, como ahora mismo. También necesitamos un diálogo entre culturas. Es una cuestión muy antigua. En la época medieval ya se discutía, se hablaba de cómo los cristianos podrían dialogar con los musulmanes, pero los fanáticos de ambos lados ganaron la discusión y vemos los resultados ahora mismo, como el terrorismo y guerras interminables en distintas partes del mundo. Los fanáticos en ambos bandos creen firmemente que tienen derecho a hacer lo que están haciendo, y no solo porque creen que su cultura es superior, sino también porque piensan que lo hacen por nuestro propio bien. Te matan por tu propio bien, porque eres infiel, así que es mejor que estés muerto. Así que esto es lo que hacen. Los actos de violencia más o menos horribles se consideran beneficiosos para las víctimas, porque de alguna forma les harán ver la verdad, sea esta cual sea. Y esto es lo que hace que el fanatismo sea tan peligroso, tan atractivo de alguna forma. Matas al enemigo y al hacerlo le haces un bien. Si lo matas vas a ir a un mejor lugar. El paraíso cristiano y el paraíso musulmán están llenos de fanáticos. Así que es necesario establecer un nuevo patrón de diálogo. Cada vez nos vamos moviendo hacia los insultos, las provocaciones en nombre de la libertad de expresión. Ser provocador es un valor. Puede hacer que nos miremos a nosotros mismos y a nuestra sociedad con nuevos ojos. La provocación debe ser entre iguales. De lo contrario, puede convertirse muy fácilmente en un insulto. Provocar a los ricos por su riqueza es una cosa, ¿no? Pero provocar a los pobres por su pobreza es otra totalmente distinta. En Grecia decimos que las palabras no tienen huesos, pero pueden romper los huesos. Y parece que lo hemos olvidado. Parece que pensamos que el derecho a expresar una opinión nos da el derecho a insultarnos a unos a otros, a ridiculizarnos los unos a los otros. Este tipo de diálogos no nos lleva a ninguna parte, sino a conflictos sangrientos. La única base sólida para cualquier diálogo es la empatía y la solidaridad, no solo entre países, sino entre personas de un mismo país, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Otra grave falacia de nuestro tiempo es que valoramos más la libertad que sus límites. Es como si prefiriéramos conducir un coche con un motor potente y sin frenos. También pagaríamos el precio por ello. ¿Y cuál es este precio? Sobre todo la falta de confianza entre las personas. Ahora necesitamos más esa confianza que nunca. Toda la sociedad se basa en una cuestión de confianza, desde el banquero, el taxista, el maestro de nuestros niños, los pilotos, conductores de trenes, a los constructores de casas y puentes, todos. En resumen, la sociedad existe gracias a la confianza que nos tenemos los unos a los otros. La libertad ilimitada amenaza precisamente a esta frágil confianza. Porque ¿quién puede confiar en personas que conducen un coche sin frenos? ¿Quién puede confiar en aquellas personas que no cumplen su palabra si es más rentable romperla? ¿Quién mantendrá una promesa si las promesas son solo palabras? ¿Cómo podemos entonces evitar sentir angustia, incertidumbre y estrés existencial que a su vez provoca nuevos excesos como el odio, fanatismo y la guerra? Sin pensarlo, hemos elegido un paraíso privado donde nos sentaremos solos con la serpiente como la única compañía. Podemos estar seguros de que la serpiente hará lo que hacen las serpientes, matarnos. La empatía y la solidaridad también son necesarias si queremos tener una oportunidad de tratar este problema más urgente al que nos enfrentamos ahora mismo, el medio ambiente. Y no diré nada más al respecto porque no creo que sea necesario en este contexto. Así que, sí, tenemos muchos problemas de los cuales ocuparnos, pero esta no es la primera vez. Mi experiencia personal es que la gente no se sienta simplemente a esperar la muerte. Confío en que podemos resolver nuestras dificultades y lo haremos si las afrontamos con empatía y solidaridad.
La cultura puede contribuir en gran medida a ello formulando las preguntas que tenemos que hacer. Y espero que algunas de estas preguntas se formulen aquí y en esta ocasión en la que están presentes personas tan distinguidas. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias. Creo que esta reflexión del profesor Kallifatides es la mejor introducción a las tareas que nos esperan estos días. Seamos conscientes de la profunda necesidad que tiene la humanidad de repensar algunas cuestiones si no queremos acabar todos mal, ¿no? Que de alguna forma es lo que nos estaba planteando el profesor Kallifatides. Muchas gracias. Acabamos de empezar, que estos 3 días nos llenen de ideas, de deseos y si es posible, de futuras realidades. Muchas gracias.